Hay un pasaje en la palabra de Dios que es en el cual me quiero centrar en esta noche. Y son palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Es un pasaje muy conocido que se encuentra en Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 20. Pasaje este que incluso se le ha dado una mala interpretación a lo largo de la historia. Pero aquí hay una revelación enorme para ti y para mí, iglesia de Jesucristo, como pueblo de Dios, respecto a la autoridad que a ti y a mí nos pertenece. Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 20, dice aquí la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre de la gloria, esta es tu palabra bendita, inspirada por tu Espíritu Santo. Dios amado, necesitamos que, oh Dios, ella ministre nuestras vidas, oh Dios de la gloria, y que salgamos de esta tu casa, Padre, convencidos, oh Dios amado, de lo que tú quieres transmitirnos a través de ella. Tú sabes que yo, por mi humanidad, por mi capacidad humana, yo no tengo nada que dar, oh Dios. Mi total dependencia está en ti, Espíritu de Dios. Ayúdame a ser un instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de empezar a analizar el código espiritual que nos transmite esta palabra de nuestro Señor Jesucristo respecto a la autoridad que nos corresponde a usted y a mí, hermano, yo quiero empezar resaltando en este pasaje una frase. Y es ahí, en el versículo 18, cuando el Señor le dice a Pedro: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto me dio una idea a mí, cuando yo leí esto, de que hay una fuerza negativa tratando de prevalecer, porque esto es lo que transmite esta frase: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una fuerza negativa tratando de prevalecer contra la iglesia. Hay una fuerza negativa desde el principio tratando de robarse la autoridad que a usted y a mí nos pertenece. Usted sabe que desde el principio, desde el diseño original que Dios pensó para crear al hombre, en el paquete venía incluida una gran autoridad. Dios pensó en crear al hombre, y entre los regalos y las virtudes que Dios le iba a conceder al hombre estaba la autoridad. Desde el principio ha habido una lucha espiritual por tratar de prevalecer, por tratar de imperar con autoridad. Y fíjese si desde el principio en el diseño divino estaba incluida la autoridad, que cuando vamos a Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 28, aquí la palabra de Dios nos muestra que Dios pensó en crearnos a nosotros con autoridad, como te vengo diciendo desde el principio.
Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre como a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí ya la palabra de Dios empieza a descubrir y a revelarnos la autoridad con la cual tú y yo fuimos pensados. Dice que Dios pensó crear al hombre no de cualquier manera, sino a su imagen y semejanza. Y esto parece sencillo cuando se escucha, pero aquí hay implícito un gran concepto y un gran código espiritual. Lo que significa que usted y yo hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios es muy grande, hermano. Usted sabe, usted tiene la capacidad de ser creativo. El ser humano es creativo. Y eso es porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones. Eso es porque usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El ser humano tiene la capacidad de juzgar. Eso es porque usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y no solo eso, si seguimos leyendo aquí el versículo 26 de Génesis, dice que después que Dios dijo esto, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice que Dios sigue diciendo, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo, escucha hermano, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué autoridad tenía Adán? Llenar la tierra y sojuzgarla. Este concepto, esta palabra sojuzgar, va muy alineado al concepto que poníamos al principio en la pantalla. Autoridad es el poder de gobernar. Autoridad, poder de gobernar o ejercer el mando. Esta palabra sojuzgar, Dios le estaba dando al hombre el derecho y la potestad de gobernar sobre toda la creación, de señorear sobre toda la creación, de establecer sobre toda la creación las leyes del reino, las leyes de Dios. Era un lugar privilegiado de autoridad. Pero como leímos al principio, siempre ha existido una lucha por prevalecer y robar esta autoridad. Y esto fue lo que pasó. El hombre, cuando desobedece a Dios en el Edén, dice que es expulsado del Edén y pierde esta autoridad. El hombre, al desobedecer a Dios, pierde esta gran autoridad con la cual fue creado. Pero hay buenas noticias para ti y para mí. ¿Sabes cuáles son esas buenas noticias? Que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino para restituirnos a ti y a mí la autoridad que nos perteneció desde el principio. Esa autoridad que venía incluida en el diseño espiritual. El Hijo de Dios vino para que tú y yo retomáramos esa autoridad que nos pertenecía desde el principio. Por eso es que dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Lucas capítulo 19 versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sigue diciendo Marcos capítulo 16 del versículo 17 al 20.
Y aquí hay tremenda autoridad. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para esto vino el Hijo de Dios, hermano. Para devolvernos esa autoridad que nos pertenece. Iglesia de Jesucristo, basta ya el tiempo de dejar que nos roben la autoridad. Dios nos ha establecido a ti y a mí como pueblo de Dios para decretar autoridad en el mundo espiritual. Para decretar autoridad en el mundo espiritual. ¿Y cuál es la llave de esa autoridad? ¿Cuál es la llave que abre la puerta de esa autoridad que te pertenece a ti y a mí? Está en el versículo, en los versículos iniciales que leíamos al principio.